ver su función. Bueno, esta es una imagen de un receptor cualquiera. Cuando ya estamos viendo receptores se van a dar cuenta qué tipo de receptor es. Este receptor siempre va a ser específico para su hormona. Se los dije desde el principio, las hormonas nunca se equivocan de receptor, siempre van a ir a dar al receptor específico. Ya saben ellas su estructura, a qué receptor las va a reconocer, quién las reconoce, va a su unidad, se activa al momento de que se hace el acoplamiento, se va a activar este receptor y va a llevar a cabo las funciones del receptor. Entonces, la acción de una hormona comienza con la unión o con el acople de su receptor específico. La célula que carece de receptor para la hormona no responde, no te dieron casi todo el control, no responden a ella. A ver. ¿Léelo? A lo mejor está baja la palanca. Pide pilas. ¿No tienes una pluma? No va a darles más, déjalos a 24 que agarran, porque la verdad es que no estaban funcionando bien, se empezaban a congelar y volteaba ese. Entonces déjalo así 24 déjalo, y a ver qué tal se arranca, y déjalo los 3 en 24. Bueno, déjalo ahí en 25. Ahora aprende eso. Es el único. La palanca. No, me quedo pegado. A ver cuál es. ¿Qué te estamos viendo? No sé si son de aquí. Yo lo dejo de quedar porque me voy a ir a hacer. No, para que pegue. No, ya que nos vayamos. Ay, si quieren leer el. Bueno, entonces tenemos los receptores que van a actuar con su hormona específica. Si este receptor no responde, no tiene la misma estructura, no se va a acoplar y no lo va a activar. Ese es como un mecanismo de defensa de nuestro organismo, de no equivocarse de receptores y activar áreas o receptores o funciones que no corresponden. ¿Sí? Son mecanismos de seguridad de nuestro organismo. Los receptores se van a dividir en intracelulares, extracelulares y citoplasmáticos. Tenemos que son de membrana o extracelulares, tenemos de citoplasma y tenemos intracelulares que están en el núcleo. Ejemplo, para los extracelulares, un ejemplo, tenemos la insulina, tenemos las catecolaminas. Ahora, de los propios del citoplasma tenemos el cortisol, de los intracelulares tenemos las hormonas tiroideas, T3, T4, que actúan a nivel del núcleo. Entonces, esto es bien específico, su hormona y su receptor, jamás se van a equivocar. ¿Hasta ahí estamos claros? Intracelulares. Tenemos receptores de membrana, citoplasmáticos e intracelulares o de núcleo. Entonces, ya se van ubicando los que están en el núcleo, los que están en el citoplasma, que estos van a corresponder, dicho de otra forma, receptores de membrana van a ser ¿qué? Extracelulares. Los de citoplasma y los del núcleo van a ser intracelulares. Ya quedó más claro. Y
¿cuáles son? Pues los intracelulares son los que se encuentran en el citoplasma o se encuentran en el núcleo. Ahora, los receptores extracelulares e intracelulares van a ser extracelulares, pueden haber ¿de qué tipo? Receptores unidos a canales iónicos. Puede haber receptores unidos a proteína G. Puede haber receptores unidos a enzimas y actúan con las hormonas proteicas y polipeptídicas y con las hormonas de las catecolaminas, que quedamos que las catecolaminas es la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, los intracelulares, que quedamos que estaban en el núcleo y en el citoplasma, pueden ser receptores citoplasmáticos, receptores del núcleo y van a actuar con las hormonas específicas que son del tipo esteroideas y del tipo tiroideas. Entonces, ya vimos cómo están los receptores ubicados, el tipo de receptor y que la hormona es específica. Pero hay otra parte que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando la hormona es secretada, hace su función? ¿Cómo la vamos a degradar? ¿Qué pasa con los receptores? Bueno, a esto se llama el número y la sensibilidad de receptores. El número y la sensibilidad de receptores hormonales están regulados por el número de receptores de las células efectoras, ¿sí? No van a permanecer constantes. Aquí vean el ejemplo. ¿Cuántas hormonas hay? Digamos, concentración mínima. Hay 2 unidades de hormona y ven cómo el receptor está ¿qué? Altamente expresado sus receptores. Entonces, el número de receptores de las células efectoras no va a permanecer constante. Varía de un día a otro, incluso de un minuto a otro. Ejemplo. Ahorita todos ustedes están requiriendo que esté alto su concentración de receptores y de hormona del cortisol, porque los quiero que estén despiertos o porque se están obligando a estar activos. Al mismo tiempo también su adrenalina está ahorita expresada en un incremento de la concentración de adrenalina porque necesitan tener la vigilia, estar en alerta, estar despiertos, sus pupilas ahorita están dilatadas. Entonces ahorita la concentración de cortisol y adrenalina está elevada en ustedes, entonces la expresión de sus receptores están elevados, están aumentados. Por la noche, que ya se van a disponer a dormir, obviamente ya no ocupan cortisol, ya no ocupan adrenalina, entonces la expresión de los receptores va a disminuir y la concentración también. Entonces, por eso les dice que la expresión y la concentración, la expresión de receptores y la concentración va a variar, nunca la vamos a encontrar en el mismo momento. Tanto es así que cuando vimos la relación de cuántos son los picos más altos de estas hormonas, acuérdense que hay hormonas que en la noche tienen la mayor producción, ¿no? Pues no. Sus hormonas del crecimiento, obviamente ya no están en crecimiento ustedes, pero cuando eran niños, cuando necesitaban que estuvieran más elevada esa hormona durante la noche. Por eso sus papás les hacían el hincapié o les decían, duérmete temprano porque si no te duermes no vas a crecer. Y así les dicen actualmente a los niños. Si no te duermes, no descansas, no creces. Está relacionado con la concentración de producción de la hormona. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces los receptores tienen un mecanismo para poderse regular. Uno es que se inactivan o se destruyen mientras ejercen su función. La otra es que se reactivan o se producen dependiendo de la función que tengan. Estos receptores se van a activar o se van a destruir dependiendo de su función que se necesite. O a su vez se reactivan o se producen
nuevos receptores. Si se inactivan y se destruyen, pues esto se va a llamar disminución de receptores o de la expresión. Si se aumentan porque requiero que estén más activos, que haya más número de receptores, pues se va a llamar aumento de la expresión. Y está relacionado con el número de receptores. O los disminuyo o los incremento. Tenemos aquí el aumento de la concentración hormonal o su unión a los receptores. Vean, aquí cuánta concentración hay. Mucha. ¿Y cómo estamos de receptores? Igual, ¿no? Hay mucha expresión, ¿no? Está incrementada la expresión. Pero esto va a variar. Entonces, aquí vean cómo tengo la concentración. Y aquí, ¿cómo está la expresión? Bueno, aquí ¿qué pasó? Ya los usé, ya se activaron, entonces ya los voy a inactivar o ya se van a destruir por la propia célula y queda la mínima expresión, aunque la concentración esté incrementada. Entonces yo ya no voy a activar, supongamos que estamos usando una hormona que va a activar, ya no, ya está en su mínima expresión los receptores, ya sea que se inactivaron o se destruyeron, ¿sí? Entonces, este tipo de disminución de expresión de los receptores puede deberse a inactivación de las moléculas de los receptores, inactivación de proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, porque ya fui usado, ya no lo ocupo, entonces ya se va a inactivar. Secuestro temporal de los receptores, destrucción de los receptores por los propios lisosomas o menor producción. Ya los usé, ya los voy a destruir, los voy a inactivar o no necesito tanto producción de ellos. Son los mecanismos por los cuales el organismo va a garantizarnos la disminución de la expresión de los receptores o al revés, ocupo mayor expresión de receptores, entonces tengo que hacer lo contrario. Este mecanismo se va a llamar desensibilización. La desensibilización es el mecanismo por el cual vamos a disminuir la expresión de los receptores y a su vez esto va a disminuir la acción de la hormona que está en circulación porque estamos disminuyendo la expresión de estos receptores. O sea, y por ende reduce la acción de la hormona. Claro. Ya está desensibilizado este receptor, ya sea que se inactivó, se destruyó, se secuestró, entonces aunque la hormona circule, ya no hay dónde hacer su acción. Bueno, tenemos que los mecanismos de acción de las hormonas van a tener una señalización intracelular tras la activación de los receptores hormonales. Quedamos que había receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a proteínas G, receptores hormonales unidos a enzimas catalíticas y receptores hormonales intra y de activación de genes, que son los intracelulares. Tenemos mecanismos de segundos mensajeros que van a funcionar por lo que vienen siendo los segundos mensajeros. Tenemos hormonales intracelulares, principalmente ¿quiénes son? La vía de la adenilatociclasa, que van a darnos el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, la vía de la fosfolipasa de la membrana, que viene siendo la fosfolipasa C, y tenemos los calcio-calmodulina. Estos van a ser receptores relacionados con mecanismos de segundos mensajeros. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Receptores unidos a canales iónicos. Los receptores unidos a canales iónicos son los que menos vamos a preocuparnos nosotros. No me corresponde verlos en este bloque del endocrino. Son los que son son los que son voltaje dependientes. Van a ser químico dependientes y voltaje dependientes. Tenemos los receptores unidos a la proteína G, que son la adenilatociclasa y la fosfolipasa C. Tenemos también que ellos, como ya les había dicho, la vía de la adenilatociclasa va a producir AMP cíclico. La vía de la fosfolipasa C produce tres cosas: el diacilglicerol, el trifosfato de inositol y los calcio-calmodulina. No se alcanza a ver. Los receptores hormonales unidos a enzimas catalíticas
de este tipo vamos a tener la guanidata ciclasa, los receptores tirosincinasa y receptores unidos a tirosincinasa. Ellos van a usar diferentes vías. Tenemos los receptores de tirosincinasa, va a usar la vía JAK-STAT. Tenemos los receptores unidos a tirosincinasa, va a usar la vía RAS-MAC. Esto ya lo vieron en fisiología y en bioquímica, pero vamos a verlos de una forma muy rápida, pero sí los tenemos que mencionar. Los receptores hormonales intracelulares que activan los genes van a ser receptores esteroideos y receptores tiroideos nucleares. Si se dan cuenta, la lista va a ser larga. Los receptores esteroideos van a ser como los glucocorticoides, mineralocorticoides, la progesterona, la androgesterona, y tenemos los tiroideos, T3, T4, vitamina D y retinoles. Son los que pertenecen al grupo de receptores esteroideos y al grupo de receptores tiroideos. Ok. Los receptores extracelulares son receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a proteínas G y receptores unidos a enzimas. Los receptores intracelulares van a ser receptores citoplasmáticos y receptores de núcleo. Extracelulares van a funcionar o van a ser específicos para las hormonas proteínicas o polipeptídicas, también las catecolaminas, y las intracelulares van a ser para las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas, la vitamina D y los retinoles. Es una forma de saber qué tipo de receptor va a usar cada hormona. Las hormonas proteicas y polipeptídicas quedamos que eran más del 90% de las hormonas. La minoría iban a ser las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Entonces, una forma de saber es que se aprendan cuáles son las esteroideas y las tiroideas para que sepan que el resto va a ser del tipo proteico o polipeptídico y que va a actuar sobre este tipo de receptor. Les presento un receptor unido a canales iónicos o voltaje dependiente. Tenemos un receptor unido a proteína G. Vean su característica del voltaje dependiente. Vean el receptor unido a proteína G, ya desde aquí les adelanto. Aquí está la unión, tiene una subunidad alfa, beta y gamma y viene ligado a un trifosfato de ¿qué? De guanosina. Aquí tenemos los receptores del tipo hormonas unidas a enzimas, son catalíticos, vean cómo es su estructura diferente. Tenemos los receptores hormonales intracelulares y que activan genes, ya es completamente más sencillo su tipo de receptor. Entonces, receptores extracelulares va a ser el tipo A, tipo B y tipo C. Los intracelulares van a ser del tipo D, para que vean la estructura, cómo está conformada cada una de estas estructuras. Entonces ahí están los intracelulares. Bueno, este receptor, vamos a ver el más simple, el más básico, que son los receptores unidos a canales iónicos. Acuérdense que los canales iónicos, ¿quiénes tenemos como iones? Entonces, todo lo que son, ¿qué? Positivos, ¿no? Todos los iones son positivos, pero esos son iones. Si no fueran, ¿qué? Cationes. Bueno, entonces ven aquí el receptor unido a un canal iónico. Llega, se une, va a activar, o abre o cierra el canal, dependiendo qué tipo de canal sea o qué tipo de ion sea. Tenemos sodio, potasio, cloro, calcio. Entonces aquí se une y va a activar a las unidades. Y al momento que se va a activar, ¿son de qué tipo? Son de canales que entonces son receptores dependientes de voltajes, canales iónicos. Ahora véanlo aquí. Las moléculas controlan la apertura, la cierre del canal, sin intermediarios directos. Llega la hormona, se une, actúa por medio de los iones, se abre o se cierra, lo que yo ocupe, abrir o cerrar. Pero no uso ¿qué? Segundos mensajeros, no uso intermediarios, es dependiente de
Voltaje. De voltaje de las concentraciones iónicas. Aquí estamos con concentraciones iónicas. Entonces, esta es una diapositiva que les pone aquí, activados por ligando, que es la unión del ligando con el canal, que van a hacerlo por la conductancia iónica. Tenemos activados por voltaje, que va a ser el cambio de gradiente del voltaje, que conduce también la conductancia iónica, pero acuérdense que el voltaje va a tener ¿qué importancia? El potencial de acción ¿de quién? De la membrana. Del potencial de acción de la membrana, si está más negativo o menos negativo, pues va a depender qué voy a hacer. Si hago más concentración del potasio, ¿qué pasaría? ¿Lo hago más positivo o menos positivo? Y tenemos los regulados por segundos mensajeros, que son los que vamos a ver adelante. Bueno, aquí tienen un regulado por ligando, unión ligando al canal. Tenemos regulados por voltaje, que van a hacer la alteración del gradiente de voltaje dependientes. Y tenemos los regulados por segundos mensajeros, que quedamos que iba a ser receptores unidos a proteínas. Aquí está un un voltaje dependiente. Aquí está cerrado y aquí está abierto. ¿Su voltaje de cuánto es? De menos 90. ¿Cómo está? ¿Está positivo? ¿Está más positivo o está más negativo? Más negativo, porque ¿saben qué? Menos 90, ¿no? Entonces, si yo lo voy a activar, va a llegar la hormona, va a estimular las concentraciones del voltaje y lo voy a despolarizar. Lo estoy haciendo ¿qué? Si tiene menos 65 milivolts. Más positivo, entonces lo voy a despolarizar por medio de gradientes de ¿qué? De voltaje. Lo hago menos positivo para que entre el ion que estoy funcionando, llámese potasio, llámese calcio, llámese sodio, para que esté activo. Entonces lo despolarizo, lo hago menos negativo, lo hago, dicho de otra forma, lo hago ¿qué? Más positivo. Y se va a actuar. Entonces la despolarización de la membrana activa los sensores de voltaje. Ese no lo vamos a ver nosotros en el endocrino. Ese lo vieron ¿dónde? ¿Y dónde actuaban más esos? Los voltajes dependientes. ¿Y dónde más fisiológicamente en su organismo? Exactamente. Bueno, aquí tenemos canales de sodio químico o ligando dependientes. Veanlos, aquí están. Estos van a actuar por medio de la acetilcolina. ¿Dónde usamos la acetilcolina? Músculo. Puede ser un receptor. Aquí tenemos la subunidad alfa, la subunidad beta. Veanlo. Aquí está, va a llegar, se une su ligando, los activa para abrir la puerta. Aquí están cerrados y va a abrir la puerta para que entre. En este caso es sodio el viento. ¿Ok? Pero esos tampoco los vamos a estudiar profundamente. Tenemos que saber que existen, pero no nos vamos a concentrar en ellos. Los receptores unidos a grupos de proteínas de la membrana celular son llamados también proteínas heterodinéricas de fijación a trifosfato de guanosina, llamado el GTP, que es un trifosfato de guanosina. A estas son las que son las conocidísimas proteínas G, receptores acoplados a proteína G. Son receptores acoplados a proteína G porque vienen acoplado a un trifosfato de guanosina. ¿Ok? Entonces, les presento un receptor. Estos son los que sí vamos a estudiar. Estos receptores constan de 3 unidades, una unidad alfa, una unidad beta y una unidad gamma. Aquí está la unidad alfa, es la más importante, tiene la unidad beta y la unidad alfa. La unidad alfa viene unida a un difosfato de guanosina. Esta es la forma inactiva, ¿sí? Porque es un difosfato. Para poder ser forma activa se tiene que fosforilar y darnos un
GTP, que es un trifosfato, ¿de qué? Bueno, Entonces, aquí, forma inactiva, su unidad alfa está unida a la subunidad de 3, se encuentra inactivo, llega la hormona X, lo activa por medio de una GTPasa, la va a fosforilar, lo vuelve en trifosfato y esta subunidad se va a desprender y es la que va a llevar a cabo la acción. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, dicho de otra forma, aquí está la hormona o el transmisor, va a llegar, se va a unir, en el momento que se une se va a activar y este es un receptor acoplado a proteína G, aquí estaba en la forma inactiva, entonces se va a activar, se va a fosforilar, ya que se fosforiló, se liberó la subunidad alfa y ya va activa, ya trae una actividad, ¿sí? Entonces va a ir a hacer su acción. Véanlo aquí. Aquí nos van a decir, está inactivo, se activa aquí por medio de la proteína G que estamos en forma inactiva, llega la hormona X, se une, va a activarse la subunidad alfa, se va a fosforilar, se activa, se va a liberar y ahora sí, activa, va a hacer funciones de GTPasa que tiene 1, apertura de canales de potasio, 2, activación enzimática, 3, activación de enzimas intracelulares, 4, activación de la transcripción genética. La subunidad alfa activa con un trifosfato de tiene 4 funciones principalmente: apertura de canales de potasio, acción de activación enzimática de membrana, activación enzimática intracelulares y activación de transcripción genética. Esas son las 4 funciones que va a ejercer la subunidad alfa activa ligada a la proteína G. Ahora les hago una pregunta. Si son canales de potasio, ¿va a activar o va a inhibir? Van a inhibir, pero a su vez también vamos a tener, ahorita lo vamos a ver, GS, GI y GQ. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya que vimos esas primero 4 actividades, también va a tener otra. Va a activar la adenilatociclasa y va a activar la fosfolipasa C. Al momento que activa la adenilatociclasa, se van a estimular los GS, que son estimulantes. Y si son estimulantes, van a incrementar ¿a quién? Al AMP cíclico. Y tenemos los GI, que son inhibitorios, y van a disminuir ¿a quién? Al AMP cíclico, por eso son inhibitorios. Entonces, va a depender la vía de la subunidad alfa activa con el trifosfato de guanosina. Si activa la adenilatociclasa, pero activa los GI, ¿qué va a hacer? Inhibir, porque inhibe también ¿a quién? Pero si activo a los GS, voy a hacer ¿qué? Estimulante, porque actúo ¿qué? O activo o incremento ¿a quién? Bueno, la vía de la fosfolipasa fosfolipasa C va a activarme a los GQ. Los GQ van a hacer la producción de fosfatidilinositol, diacilglicerol y los calcios. Y van a llevar su acción dependiendo a quién actúen. ¿Dudas? ¿Quedó claro entonces que la misma subunidad de la proteína G, la forma activa, el trifosfato D, puede hacer las otras 4 funciones que les dije y a su vez activar la vía de la adenilatociclasa o la vía de la fosfolipasa? Y si activo la adenilatociclasa, puedo actuar en los GS o en los GI. De ahí va a depender si soy estimulante o si soy inhibitorio. Y tenemos los GQ, que estos a su vez van a hacer la producción o van a activar a
alucinositol, ¿qué? Trifosfato, ¿quién más? Diacilglicerol y Los calcios. entonces, los GS van a activar la adenilatoxiclasa, son activadores de canales de calcio y de sodio. ¿El sodio qué es? Un activador, un positivo, un polarizante o un despolarizante. GI, los GI que son inhibitorios, entonces van a inhibir la adenilatoxiclasa y van a activar ¿a quién? Los canales de potasio. Por eso les preguntaba que si yo actuaba activando canales de potasio, ¿qué hacía? Si activaba o inhibía. ¿Y qué hago? ¿Qué hace? Inhibe. ¿Dónde es el ejemplo más claro de los canales de potasio? Que inhibe. Del miocardio. ¿Eh? La del miocardio. La del miocardio. ¿En dónde? Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Claro. Pero ¿en dónde lo vemos bien claro? ¿Eh? ¿Cómo se llama la que hace así? El potencial de acción. Entonces, si aquí hace esta espiga y luego hace la meseta, ¿dónde actúan? Los canales de potasio. ¿En qué fase? Porque acuérdense que la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿No es cierto? En el potencial de acción del músculo perfecto. ¿Y en qué fase actúan los canales de potasio? ¿Podría sonar, verdad? Adelante. Entonces, ¿dónde? ¿En la despolarización o en la repolarización? Ay, ahora que gran caldo van a llorar. Bueno, aquí tenemos el receptor específico proteína GC. ¿Quedamos que era qué? Estimulante. Quedamos que tiene subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Entonces, aquí está unida con el GDP. No se ve aquí. Entonces, aquí llega la hormona, el receptor se va a unir, lo va a activar, ¿sí? Y aquí va a liberar a la subunidad. Quedamos que era la GS, ¿qué? Estimulante. ¿Sí? Entonces lo va a estimular por medio de la fosforilación. ¿Va a actuar en dónde? Si es estimulante, ¿a quién voy a ir a actuar? ¿A quién voy a despertar? ¿Qué voy a producir? AMP cíclico. Y este AMP cíclico por medio de la adenilatoxiclasa, que es un activador, lo va a producir y entonces se me va a ir a activar la vía de la ¿qué? De la proteína quinasa y la proteína que ya va a ser que active o inhibe. Entonces vamos a ir a activar la proteína sinasa dependiente de quién? De la AMP cíclico. Entonces la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico en la forma inactiva, al momento de que yo hago la activación por medio de la adenilatoxiclasa, voy a hacerla, lo voy a pasar a la forma activa y esta forma activa va a llevar a cabo la función de abrir los canales, va a venirme a hacer la activación, aquí va a llevar a cabo una fosforilación y esta fosforilación me va a hacer en medio de las proteínas efectoras, es un segundo mecanismo, y de un tercer mecanismo de acción que va a ser dentro del núcleo, que va a actuar a nivel de la transcripción. Entonces, va a funcionar haciendo activación de canales, va a hacer la activación de proteínas efectoras y va a actuar también en el núcleo. Por medio de la vía de las proteína sinasa dependiente de y si estamos hablando solamente de los receptores GS, que quedamos que los receptores GS ¿qué eran? Estimulante. Estimulante. Entonces es la misma, miren. Aquí nada más que les ponen el G de que sepan que es el GS, pero si estamos en la subunidad alfa, que viene unido a su difosfato de se lleva a cabo la activación, se va a fosforilar y se produce
Al momento que se produce la trifosfato D, se libera la subunidad alfa del receptor GS, que es estimulante, por medio de la vía de la adenilato ciclasa. Por medio de la adenilato ciclasa va a activar para producir más que AMP cíclico, que se va a ir a activar a las proteínas sinasa dependientes de AMP cíclico. En el momento que las activa, van a llevar a cabo tres funciones principales. Uno, abro canales. Y si soy estimulante, ¿qué tipo de canales abro? Sodio. Entonces vengo acá y voy a hacer una fosforilación y voy a actuar en las proteínas efectoras. Otra función que hago a nivel del ADN del núcleo para llevar a cabo la transcripción. Esas son las funciones que va a hacer la proteína GS de los receptores que son estimulantes. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pero existe algo que es una fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa va a destruir el AMP cíclico y esto va a hacer que se inhiba la función o deje de estar activando al AMP cíclico y no se estén activando tantas proteínas sinasas dependientes del AMP cíclico. Ahora, los receptores que se van a activar por la vía dependiente de la proteína quinasa o proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, aquí está. Esta es la forma inactiva. Tenemos AMP cíclico circulante porque lo estamos produciendo. Va a venir y se va a unir a las subunidades y la va a activar. Y al momento de que se activa, van a venir las unidades activas. Y aquí ya está la proteína sinasa de la forma activa. Va a venir y va a llevar a cabo diferentes funciones. Una función que va a hacer es que propiamente va a inactivar también ella. Tenemos que va a hacer que se activen las proteínas por medio de la fosfatasa, que va a producir el 1 ¿qué? ¿1 qué? Fosfoproteína fosfatasa. Esto lo va a producir, y aquí está en forma inactiva, para ponerlo en forma activa, para que lleve a cabo sus funciones. Esto lo vamos a ver en la vía más específicamente cómo se va a activar y lo que nos va a producir. Pero aquí se den cuenta cómo el AMP cíclico va a activar. ¿Cuál es la enzima que inhibe el AMP cíclico, su formación? La fosfodiesterasa. Al momento que actúa, las va a inactivar y va a evitar que se haga esta forma activa de la proteína quinasa para que no lleve a la producción de ADP y lo transforme el ADP en ATP, produce energía y esto a su vez va a llevar a cabo la formación de lo que tiene que ser todas las va a fosforilar y va a hacer las formas activas. Entonces, ejemplo, sus hormonas, ¿cuál es esta? Es dependiente de AMP cíclico y hace la formación de T3 y T4. ¿Cuál es esta? Hormona estimulante de adenocorticotropina. Esta es dependiente de AMP cíclico y va a hacer que la secreción de hormona esteroidea córtico suprarrenal. La ADH, ¿cuál es? ADH, hormona antidiurética. Es también dependiente de AMP cíclico y va a aumentar la permeabilidad del agua en los túbulos renales distales y colectores. Entonces, este es un ejemplo de cómo estas hormonas van a ir a activar a los receptores que son GS. Son receptores GS y van a llevar a cabo lo que ya vimos por medio de la proteína sinasa, cómo se van a actuar, cómo va a aumentar el incremento del AMP cíclico y nos va a llevar a esta función. Otro, la adrenalina, el glucagón, la paratormona, todos ellos son dependientes de AMP cíclico, que van a actuar en las proteínas GS. Ahora, los GI, que son los que inhiben.
Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana, bueno, ahorita ya vimos los GS, mañana empezamos con los GI. Entonces, yo creo que mañana, yo creo que vamos a proyectar para allá. Nada más voltean sus sillas y proyectar para allá porque